El día de hoy es un día festivo, celebrando el Día de la Juventud, de los conocimientos, del amor, etcétera. Tenemos el control número 1. Entonces, las actividades para el día de hoy son las siguientes. Vamos a tener al grupo 1 con aspectos prácticos de partículas magnetizables. Luego de eso, sin recreo, vamos a hablar con los grupos 7 y 15. Y finalmente, más o menos, calculo que para las 8 de la noche voy a abrir el enlace del cuestionario. Es un cuestionario relativamente amplio y van a necesitar tiempito, entonces a partir de las 8 el cuestionario va a estar abierto. Daremos, yo creo, unos 35 minutos para que ustedes puedan responder. Y con eso, el día de hoy habríamos concluido nuestras actividades. Por eso es que, bueno, vamos a dar inicio. Estamos los 56, 55 mosqueteros presentes, así es que vamos a empezar con la actividad número 1. Previo a eso, ¿hay alguien del grupo 18 que esté presente? Ya, muy bien. El grupo 18 no tiene ninguna asignación por el momento. Miren, ha sido un grupo que se ha formado ya casi al finalizar la programación. El grupo 18 va a tener una actividad, lógicamente, por eso quisiera comunicarles que tengan un poquito de paciencia. Voy a buscar el momento preciso para indicarles qué actividad van a realizar. Lógicamente van a tener tiempo para la preparación, todavía no estamos tan cerca del final del curso, así es que por favor el grupo 18 no tengan ningún temor, van a tener también su momento, cosa que todos podamos de alguna u otra forma participar en las actividades generales. Así es que el grupo 18, por favor, un poquito de paciencia, no crean que los hemos olvidado, van a tener una actividad. Estoy pensando qué podríamos hacer, cosa que no nos salgamos del mar de nuestro programa, pero que al mismo tiempo sea también de interés y posiblemente sea el fruto de todo lo que hemos visto, ¿no? Una actividad complementaria que podría ser de mucho interés para nosotros. Podríamos tal vez elegir un caso especial que ellos investiguen, donde se emplean ensayos no destructivos. Por eso les pido por favor un poquito de tiempito que me den, pero como les comenté, la actividad lógicamente con el debido tiempo va a ser otorgada al grupo. Aparte del grupo 18, ¿hay algún grupo también que no tenga actividad? Creo que no, pero de todas formas, aparte del grupo 18, ¿hay algún grupo que tenga algún conflicto con esto? Por favor, quisiera que hagan conocer ahora. Bien, no hay más, entonces, por favor, el grupo 1 puede hacerse dueño de la pantalla, pueden ya iniciar su actividad. La recomendación de siempre, como 50 minutos en total, para poder mostrarnos todo lo que ustedes han podido investigar. Adelante, por favor, el grupo 1, los estamos escuchando. Buenas noches, ingeniero. Compañeros, mi nombre es Tania Andrade. Yo soy parte del grupo 1. Voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Se me escucha? Adelante, se te escucha muy bien. Por favor, compartan la pantalla para que ya empecemos la actividad. Ok.
Se ve la pantalla, ¿verdad? Así es, se ve la pantalla. Ok, Inge, lo voy a iniciar la presentación. Bueno, mi nombre es Tania Andrade. Nosotros somos el grupo 1. Vamos a realizar la exposición acerca de las técnicas que existen, ¿no?, para realizar los exámenes con partículas magnetizables. Este es un tipo de ensayo no destructivo al que, bueno, vamos a continuar con los integrantes que somos Axama Sabareta Ángela Tatiana, mi persona Andrade Torres Tania Ruth, Chacón Esprella Adriana Alejandra y Miranda Poma Carlos Javier. Haciendo una pequeña introducción hacia las partículas magnetizables. Bueno, en la anterior clase ya había expuesto uno de los grupos también acerca de este tema. Nosotros queremos hacer un pequeño énfasis, ¿no?, en lo que es la parte práctica, cómo es que se realizan este tipo de técnicas para poder hallar discontinuidades, ¿no?, en los materiales o en las piezas que se requieran. Esto también lo queremos enfatizar en cuanto a las empresas o fábricas que realizan este tipo de ensayos para varias piezas en serie, ¿no? Y poco a poco les voy a ir mostrando ahí en la presentación, pero como una pequeña introducción vamos a referirnos a ese tema y también vamos a hacer énfasis en la norma y una de las normas principales que se tienen en este tipo de ensayos, ¿no? Este es un tipo de método no destructivo que se aplica a todo tipo de productos, ¿no? Terminados, semiterminados y también soldaduras principalmente. Esto para poder hacer un monitoreo o verificar que las piezas a las que se le esté realizando este ensayo puedan pasar este ensayo y ser aprobadas, ¿no? Y no presentar fallas que puedan llevar después a lo que son fallas de gran magnitud, ¿no? Y con grandes consecuencias. El propósito principal de este tipo de ensayo es la identificación de grietas. Esta detección o este tipo de ensayos nos permite identificar si existen grietas o discontinuidades que puedan comprometer, ¿no?, la pieza o la pieza, más que todo, que es generalmente ferromagnética, a la cual se ve si está tal vez en un estado crítico tal vez, o tal vez puede estar en un buen estado, y así se puede aplicar esto también de forma en que en la industria se pueda contar con esta seguridad, ¿no?, de que estas piezas están en buen estado. ¿Qué tipo de indicaciones se tienen? Bueno, como saben, este tipo de indicaciones se logran a partir de la aplicación de estas partículas magnéticas que se aplican después de haber aplicado una cierta corriente o un cierto amperaje en la pieza para que nos pueda mostrar más que todo si existe algún tipo de discontinuidad y ver si este tipo de discontinuidad, en caso de que sí existiera, si es aceptable o no aceptable, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente queremos validar. Y al evaluar esto, ya la prueba podemos hacerlo más que todo que cumpla, ¿no?, este criterio de aceptación. ¿Cómo se relacionan estos conceptos en este caso? Primero vemos, ¿no?, si existe algún tipo de discontinuidad, identificamos, ¿no?, primero la discontinuidad al hacer el ensayo, realizamos una evaluación para ver si es que cumple con la aceptación y más que todo evaluar, ¿no?, en qué aspectos se está aplicando o de dónde corresponde esta pieza. Y finalmente vemos si se acepta o si se rechaza, ¿no?, la discontinuidad. Vamos a basarnos más que todo en el proceso estandarizado E709-01. Este proceso más que todo contempla la inspección, ¿no?, de este tipo de ensayos, y que se realice más que todo de manera consistente y más que todo para poder reducir el margen de error y aumentar el margen de confiabilidad también del resultado que se tenga al analizar estas piezas, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos clave de la norma?
Como primer punto, tenemos los métodos de partículas magnéticas, que esta guía, como les había comentado, cubre dos técnicas principales. Estas dos técnicas que les vamos a explicar son las técnicas por partículas secas y la técnica también por partículas húmedas. También un aspecto clave es que este tipo de ensayos se realiza más que todo en materiales ferromagnéticos, ¿no? Por ejemplo, a pesas de hierro y también otros elementos que también sean ferromagnéticos. Esta guía de proceso describe cómo realizar correctamente la magnetización de la pieza y la aplicación de este tipo de partículas. Posterior a eso, también nos indica cuál va a ser la interpretación de los resultados, ¿no? Nos proporciona criterios para interpretar las indicaciones que se forman en la superficie, ¿no? Una vez realizado el ensayo, y así poder determinar si estos van a ser aceptables o no. Y también como práctica complementaria también nos sirve como una guía, ¿no? Porque hay bastantes normas, como también en la anterior clase, el anterior grupo nos había comentado, hay bastantes normas que también son aplicables a este tipo de ensayos, ¿no? Y de las cuales seguir recabando bastante información. Entonces, vamos a continuar con técnicas de inspección de seco versus húmedo, ¿no? Como les había comentado, hay dos tipos de aplicación de estas partículas magnéticas, hay en su forma seca y también en su forma húmeda, ¿no? Esta norma aborda estas dos técnicas principalmente y son generalmente las que más se utilizan y las utilizamos para hallar las discontinuidades que pudiera tener alguna pieza, ¿no? La que se está realizando este ensayo. Cada técnica está diseñada para adaptarse a distintas condiciones, ¿no? Quiere decir que estas técnicas van a ser aplicadas de acuerdo también al tipo de pieza y dónde se esté aplicando, ¿no? Porque puede ser que generalmente es lo que pasa, ¿no? Que en algunas fábricas o industrias las piezas no siempre van a estar sobre un mesón o sobre un aparato que sea de banca, ¿no? Para poder realizar el ensayo. Van a estar en posiciones críticas, entonces ahí es donde la persona indicada va a poder realizar o va a poder escoger el tipo de técnica a ser utilizada y poder realizar el ensayo. Este proceso de magnetización, la forma de aplicación, la norma nos comenta que distintas directrices, ¿no? De cómo realizar la magnetización en las piezas. Nos enfocamos en estas partículas magnéticas para asegurarnos que se logre una detección de fallas efectiva y que los resultados al final sean confiables y también se puedan interpretar bien. Algunos documentos de referencia también que son muy importantes son los siguientes, ¿no? La norma E1444, E1444M establece prácticas estándar para la prueba de partículas magnéticas, ¿no? Esto para garantizar principalmente que no haya discontinuidades superficiales y también subsuperficiales, ¿no? En materiales ferromagnéticos. También tenemos la norma E3024 que es aplicable para la prueba de partículas magnéticas en la industria, ¿no? Y esto ya nos proporciona más lineamientos para que se pueda realizar en la industria más que todo. También tenemos la A275 y la A275M que se centra en el método de prueba con exámenes de partículas magnéticas, especialmente en acero forjado, ¿no? Para que estos también cumplan con los estándares de calidad. Y también se tiene la norma 456 y la 456M, que también nos dan lineamientos para poder realizar este tipo de pruebas, principalmente en cigüeñales, ¿no? Como se ve ahí en la figura, que son también componentes críticos, especialmente en la maquinaria pesada. Y también la norma, los estándares AMS 3040 a 3046, que también abarcan distintos métodos, abarcan este tipo de ensayos, pero para realizarlos con tintes fluorescentes y también como no fluorescentes, ¿no? Y así poder tener una mayor cobertura. ¿Cuál es la relevancia de
de partículas. Este es esencial para detectar discontinuidades, ¿no? Más que todo, se extiende esto a cuando se realizan inspecciones, más que todo de componentes que son cruciales, ¿no? Por ejemplo, en una fábrica donde, un ejemplo, ¿no? Donde puede haber unas, bueno, calderas, por ejemplo, ¿no? Son bastante grandes, de las cuales, como saben, en planta la producción no puede parar y se necesita que estos equipos estén disponibles, ¿no? Y para ello se deben realizar distintas fases de mantenimiento y dentro de estas se puede utilizar este tipo de pruebas para poder verificar que, que las piezas o los elementos, como en este ejemplo las calderas, estén en buen estado, ¿no? Bueno, acá Yo le voy a continúo. pasar a mi compañera Adriana. Gracias, Tania. Bueno, vamos a hablar acerca de los fundamentos de magnetización. La siguiente, por favor, Tania. Un factor imprescindible para este método es la generación del campo magnético, ¿no? Este se logra aplicando corriente eléctrica, ya sea a través de un conductor o de un bobinado, el cual genera este campo magnético que nos permite generar líneas de campos magnéticos. Siguiente, por favor. Las interrupciones de estas líneas de campo, cuando hay una discontinuidad, se interrumpen estas líneas, ¿no? Estas líneas que generalmente son, si se podrían decir, horizontales, se interrumpen y pues van a ser justamente donde se acumulan las partículas, ya sean secas o húmedas, y podamos observar esta acumulación donde posiblemente hay una discontinuidad. Siguiente, por favor. Cuando se encuentra alguna discontinuidad, se puede observar mediante la acumulación de estas partículas. Como sabemos, el método de partículas magnéticas puede detectar discontinuidades superficiales e incluso subsuperficiales. Entonces, depende de la técnica que estemos utilizando, ya sea con partículas secas, húmedas o el tipo de corriente que estemos aplicando. Entonces vamos a poder ver estas acumulaciones de discontinuidades, como podemos ver en la imagen, ¿no? Se está utilizando ahí un tipo de partículas húmedas y además que son fluorescentes, que resaltan a la vista. Siguiente, por favor, Dani. Pues, ¿cómo se realiza esta magnetización? Tenemos dos equipos fundamentales, uno que son gracias a los yugos electromagnéticos, que son como lo vemos en la imagen, se pueden acomodar las piezas o el yugo se puede acomodar las patas que tienen ahí, son movibles y pues son portátiles. Entonces lo podemos llevar al lugar donde queremos realizar este método, ¿no? Este análisis. Y tienen la opción de utilizar dos tipos de corrientes, las cuales son la corriente continua y la corriente alterna. El siguiente, por favor. También están los PROTs para magnetización local o también conocidos como puntas, ¿no? Entonces, estos ya se utilizan para áreas específicas de la pieza y están recubiertas, las puntas están recubiertas de aluminio o cobre trenzado para evitar los daños de la superficie del material, ¿no? Para no quemarlo con la corriente que estamos implementando. Siguiente, por favor. La preparación de la superficie de inspección es muy importante. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que la pieza debe estar limpia, seca y libre de contaminantes, ¿no? Cualquiera de estas interferencias podrían llevar a malas interpretaciones en los resultados del método y técnica aplicados. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver la secuencia de operaciones. Veremos dos tipos de magnetizaciones. Una que es la magnetización continua, que tiene que ver con, bueno, antes de aplicar cualquier tipo de magnetización, se debería realizar, ¿no?, un procedimiento anterior donde debemos asegurarnos que el yugo o cualquier otro equipo que estemos utilizando esté en buena condición. Por ejemplo, verificar la densidad de flujo cuando se realiza la práctica, verificar también la intensidad de luz que estamos utilizando en el momento de realizar el ensayo. Incluso cuando estamos utilizando
los yugos, deberíamos realizar una prueba de levantamiento, que se llama, para asegurarnos que el yugo esté pues en perfectas condiciones. Si realizamos la magnetización continua, vamos a poder maximizar la efectividad en la detección de esas discontinuidades. Puede ser utilizado con partículas secas y húmedas, y el procedimiento es metódico. Primero se genera el campo magnético, o sea, se enciende el yugo, se aplican las partículas, se limpia. Si son partículas secas, pues se limpia o se utiliza algún instrumento para levantar todas esas partículas, como con aire. Y después, finalmente, después de que ya se hayan levantado las partículas, se apaga el yugo, ¿no? O sea, la corriente de magnetización se apaga, y pues ahí ya podemos realizar la inspección. Cuando son las partículas húmedas, se hace el mismo procedimiento, pero en vez de limpiarlo, si es posible, se puede como drenar esas partículas húmedas, y lo mismo, ¿no? Se desmagnetiza o se apaga el yugo y se realiza la inspección visual. Siguiente, por favor. Otro método también es otra técnica es la magnetización residual, donde el proceso es parecido al anterior, pero el yugo no está encendido todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto se utiliza cuando ya las piezas pueden estar o tienen algún magnetismo residual, o pueden captar, pueden dar mucho más ese tipo de magnetización, ¿no? Entonces, el procedimiento es parecido al anterior, pero primero se enciende el yugo, se lo apaga, y en la plaquita o en nuestra pieza de inspección se queda una magnetización residual, en la cual después echamos las partículas, ya sean secas o húmedas, se limpia y se lee, ¿no? Siguiente, por favor. La aplicación de corrientes. Pues se pueden utilizar dos tipos de corrientes, sean la alterna y continua. La corriente alterna generalmente se utilizan para discontinuidades superficiales, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos algunas piezas que están sometidas a fatiga. Siguiente, por favor. Se aplica la corriente continua, son más recomendables cuando existen discontinuidades subsuperficiales. Estas discontinuidades pueden ser hasta 6 milímetros de profundidad, ¿no? Entonces, si hay alguna pieza que tenga alguna falla, incluso desde la fabricación, y no podamos ver ese tipo de falla, entonces este método de partículas magnéticas pueden detectar discontinuidades subsuperficiales de hasta 6 milímetros de profundidad. Y pues la detección de estas discontinuidades subsuperficiales varían gracias a diferentes factores. Por ejemplo, la aplicación del amperaje o de la corriente aplicada, por el tipo de material y permeabilidad magnética, por el tamaño y forma de la discontinuidad, por la técnica de inspección utilizada, por ejemplo, la magnetización circular o longitudinal, que puede ser realizado por diferentes elementos, por ejemplo, los yugos, las puntas, o incluso hay ya maquinarias un poquito más sofisticadas que utilizan como cabezales, que ya después les vamos a mostrar en los videos. Y pues por la calidad de partículas magnéticas, ya sean partículas secas o partículas húmedas. Siguiente, por favor. Eso, Sí, Tania. continuando con la exposición, vamos a proceder a ver cómo es que aplicamos, ¿no? Estos dos tipos principales de sistemas para las técnicas, ¿no? De lo que son las partículas magnetizables. Tenemos la aplicación de partículas secas, primeramente. Entonces, estas, al aplicarse, una vez generado el campo magnético en la pieza, generan, ¿no? O crean una capa uniforme en la superficie del material examinado. Permiten que se pueda ver mejor la discontinuidad que hay, si es que lo hubiera en la pieza, y también es muy eficaz en condiciones secas, ¿no?
porque hay que ver también, como lo que les decía hace un momento, cuándo aplicar lo que es lo que son partículas secas y cuándo aplicar lo que son las partículas húmedas, ¿no? Les quiero traer un video para que puedan verlo. A ver, un ratito, por favor. Creo que no está compartiendo la pantalla. Lo voy a compartir todo. A ver, un ratito, por favor. Bueno, aquí les quiero compartir un video de los cuales igual tengo para que ustedes puedan ver. Acá en este video se ve cómo es que se aplica este método, ¿no? De partículas secas. Es bastante corto el video, pero se puede apreciar. E1444 es ampliamente utilizado para inspeccionar componentes críticos expuestos a condiciones extremas, como presión, temperatura y productos corrosivos. Este método permite detectar de forma precisa discontinuidades superficiales, como grietas, poros o laminaciones en materiales ferromagnéticos, asegurando la integridad de equipos como tuberías, válvulas, bridas, recipientes a presión, intercambiadores de calor y estructuras soldadas. El procedimiento comienza con la limpieza de la superficie a inspeccionar, luego se magnetiza el área mediante equipos como yugos magnéticos, unidades portátiles de corriente continua. Posteriormente se aplican partículas magnéticas, ya sean secas o en suspensión líquida, visibles o fluorescentes. El ensayo por partículas magnéticas se realiza con partículas fluorescentes cuando se necesita mayor sensibilidad y precisión en la detección de defectos. Bajo la luz ultravioleta brillan intensamente, lo que permite observar las implicaciones más pequeñas, especialmente en componentes críticos o de alta responsabilidad. Estas partículas se acumulan en las zonas donde hay interrupciones en el flujo magnético, permitiendo visualizar defectos ocultos a simple vista. Es importante destacar que este ensayo solo puede aplicarse a materiales ferromagnéticos, como los aceros al carbono, aceros de baja aleación y algunas fundiciones. Entonces, como pueden apreciar, ese ha sido un ejemplo, ¿no? Que se tiene de la aplicación. Al principio han visto del video que cómo es que se aplica el método de las partículas secas, ¿no? Como ha explicado mi compañera anteriormente, lo que se realiza primero es hacer una limpieza, ¿no? Que no se ha visto en el video, pero previamente sí se debe hacer una limpieza de la pieza como tal. Y como han visto el yugo portátil que tiene ahí, el técnico que estaba realizando este ensayo, lo va aplicando a la pieza y luego va a lo que es aplicando las partículas secas, ¿no? Y va así avanzando por todo el lugar. Una vez que hace eso, ya va determinando, ¿no? Dependiendo del tipo de partícula que se haya aplicado, poder verificar si existe algún tipo de discontinuidad o alguna fisura o alguna falla, ¿no? Que tenga tal vez en la pieza. También tenemos lo que son la aplicación de partículas húmedas. Las partículas magnéticas húmedas pueden aplicarse por pulverización o solamente fluyendo, ¿no? La pulverización quiere decir que tal vez, como ustedes han visto, hay también este tipo de partículas en formato de spray, donde va aplicando el técnico y va después fijándose, ¿no? Revisando la pieza, o tal vez otras que son totalmente líquidas, las cuales fluyen sencillamente sobre la pieza y luego se puede examinar la superficie, ¿no? Este método permite que las partículas se distribuyan de manera uniforme y se adhieran mejor a las discontinuidades, aumentando así su efectividad. Entonces, acá también les voy a mostrar un videito de cómo se va aplicando. Como pueden ver, ahí ya lo está
está magnetizando en la pieza y aplica lo que son las partículas magnéticas líquidas, y ustedes pueden ver cómo va apoyando el yugo y aplica las partículas líquidas. Entonces, ahí, como pueden ver, hay unas pequeñas grietas que se están haciendo más notorias después de haber aplicado, ¿no? Como ven, este tipo de partícula magnetizable en forma líquida es generalmente la más usada hasta donde hemos estado viendo. Es una de las más utilizadas. Y ahí también podemos ver un tipo de partícula magnética que ya es fluorescente, ¿no? Y que está ya con lámpara de UV, se puede ver cómo es que va detectando las fisuras que tiene esa pieza, que a simple vista parece que no tuviera nada, pero cuando se ha realizado el ensayo se pueden ver ahí las fisuras que tiene, ¿no? Y las discontinuidades en la pieza. Ahí también nuevamente va aplicando y como ven se hace bastante notorio donde existe ahí una discontinuidad en la pieza, ¿no? Ahí tiene una falla, entonces ahí se aprecia de mejor manera. Y en lo que son soldaduras es bastante crítico, ¿no? Acá también lo está aplicando y van a ver cómo se va. Y es así, ¿no? Cómo se pueden ir apreciando lo que es bueno, este tipo de ensayos, qué resultados nos puede traer al aplicarse en piezas ferromagnéticas principalmente, y cómo es que nos puede ayudar, ¿verdad? Todo para ver y determinar la duración de todos los elementos a los que se le está aplicando este tipo de técnica. También comentarles las indicaciones típicas, ¿no?, que se tienen de partículas magnéticas. Como lo hemos mostrado en el video, en el caso de aplicar lo que son las partículas magnéticas fluorescentes, estas se revelan, ¿no? Se revelan o revelan grietas en la superficie, y lo que ayuda a detectar fácilmente si existe algún tipo de discontinuidad, ¿no? Estas son más útiles porque más que todo ayudan, ¿no?, a identificar estas grietas superficiales, ¿no? Y ya la interpretación de este tipo de fallas o de grietas que se pueda encontrar ayuda a examinar de mejor manera el material, ¿no? Y ver qué podemos realizar después para poder determinar si la pieza está apta o no para continuar. Respecto a la norma que les había comentado, tenemos tres tipos de cuestiones importantes también que hemos encontrado, ¿no? El marco de detección de discontinuidades, ¿no? La norma E1444, E1444M establece un marco para la detección de discontinuidades que pueden comprometer la integridad estructural de los componentes ferromagnéticos. Esto es bastante importante, ¿no? Como les había indicado, más que todo en industria, como por ejemplo la aeroespacial. En caso de calibración y validación, la norma también incluye requisitos para lo que es la calibración y validación del proceso de prueba, ¿no? Esto también nos asegura que los resultados sean consistentes y fiables, y esto es vital para el control de calidad, más que todo en una producción, ¿no? El control de calidad. La norma especifica criterios claros para el control de calidad del baño de partículas y la verificación de la concentración de partículas magnéticas, asegurando así la efectividad del método de prueba. Otro tipo de aplicaciones que tienen también es, como les había comentado, la industria aeroespacial, que esta norma es fundamental para este tipo de industrias porque detecta qué discontinuidades se pueden encontrar, ¿no?, al hacer este tipo de ensayos. Así se garantiza también la integridad de todos los componentes críticos en este tipo de industrias, y más que todo garantizando, ¿no?, la calidad del material que en este caso o en este tipo de industria es bastante vital para poder garantizar la seguridad y el rendimiento, ¿no? Otras aplicaciones también que se tiene, que son, por ejemplo, en el sector de la construcción,
¿no? La automación, la fabricación también, donde se requiere de una evaluación constante, ¿no? Para garantizar más que todo lo que son o cumplir con los estándares de calidad de los materiales, ¿no? Identificar si hay alguna falla, grieta, y así también ver que los productos sean funcionales. Los controles de calidad y requisitos mínimos de las pruebas por partículas magnéticas, de acuerdo a esta norma, nos establece que la caracterización y control de las suspensiones de partículas magnéticas, garantizan, ¿no?, la eficacia y el proceso de la prueba. Para esto también se requiere una verificación periódica de la concentración de partículas, así como la evaluación de la claridad del baño que se realice, ¿no? Así esto también para asegurar que los estándares se cumplan y se cumplan necesariamente y que sean los resultados confiables. También comentarles que este tipo de ensayos es bastante interesante porque, como les había comentado anteriormente, una de las áreas donde se aplica esto es en la industria. Y para que las piezas que se vayan fabricando en ciertos tipos de industria, más que todo estas piezas ferromagnéticas, cumplan esos estándares, tienen que pasar por este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, ¿se imaginan cómo se puede hacer este tipo de pruebas a bastantes piezas? Entonces ahí es algo mucho más grande, ¿no? Porque los videos anteriores que les hemos mostrado, más que todo se enfocan en piezas puntuales, ¿no? Piezas únicas, digamos, que no son iguales, pero ¿qué pasa cuando yo tengo que realizar este tipo de ensayos a piezas, a bastante cantidad de piezas que son iguales? Entonces, para ello también tenemos unos videos que les queremos mostrar y que tal vez aquí mi compañera Ángela nos puede colaborar un poco para explicar lo de los videos. Buenas noches. Bueno, hemos tratado de buscar algunos videos en donde se pueda ver este tipo de equipos más sofisticados, ¿no? Que pues es posible que acá en Bolivia no los veamos porque nosotros no fabricamos piezas de acero como lo hacen tal vez en, no sé, en Alemania, Estados Unidos, en China. Y bueno, como ven pueden apreciar en este video, son procesos en serie ya de piezas. Aquí se ven engranajes que están siendo sometidas a un baño de partículas magnéticas. Además que están siendo, si se puede observar, también tiene un núcleo de cobre por donde se están ya realizando la magnetización de estas piezas y pasan ya a un segundo proceso, a una cámara oscura, donde, bueno, en algunas de las máquinas que hemos podido observar, se tiene a inspectores, hay técnicos inspectores que están dentro de estas cámaras totalmente oscuras y con luces ultravioleta para poder observar algún tipo de grieta, ¿no? Algún tipo de defecto en las piezas que se están fabricando. Ya si estas piezas, imagino, ¿no? Este es un proceso de control de calidad. Si estas piezas no cumplen con seguramente los procedimientos que tienen en esa fábrica o en esa industria, estas van a ser descartadas y las que sí pasen, entonces van a pasar a la siguiente etapa que seguramente tendrán otros procedimientos de verificación de calidad. Ya, bueno, esta es una de las aplicaciones que hemos podido observar. Hemos podido encontrar para este tipo de inspección por partículas magnéticas. Tenemos otros videitos más que queremos mostrarles y también ir comentando, ¿no?, algo de las ventajas ya de las partículas magnéticas. Es que la inspección que se realiza, como lo han visto, es relativamente rápida y digamos que si se realiza en campo puede ser de bajo costo, ¿no? Aquí pueden ver otro tipo de equipo, como lo comentaba mi compañera anteriormente, que puede haber como de tipo cabezal, ¿no? Este es un equipo que es un poco más versátil, ¿no? Que se puede en él realizar la inspección en distintos tipos de piezas, ¿no? Me parece que es como un equipo que trabaja para una empresa tal vez
de mantenimiento, puede ser, donde se va a desarmar, digamos, los equipos para verificar sus piezas más críticas, ¿no? Que estas no vayan a presentar ningún tipo de defecto, falla, fisura por el trabajo que está realizando, ¿no? Entonces, este puede ser un proceso también en serie, debido a que puede ser una empresa que se dedica netamente al mantenimiento, entonces va a hacer esta verificación muchas veces, ¿no? Como ven, tiene un cabezal móvil también, uno circunferencial, si pueden ver, y el otro cabezal que, si ven, tiene como unos cuadraditos en la parte donde ahorita va a fijar la pieza. Eso es como un tipo malla, ¿sí? Entonces, bueno, por lo que hemos podido investigar, es que es como un tipo de malla que permite cierta, ¿cómo decir?, compresión, como un colchón sobre el cual la pieza se va a apoyar y se va a mantener ahí fija, ¿no? ¿Para qué? ¿Esto por qué, no? Porque se tiene que evitar que haya algún tipo de arco eléctrico, ¿no? Si es que la pieza no está bien fija, ¿no? Entonces, esto va a permitir que la pieza quede, como pueden ver, bien soportada y haciendo buen contacto, ya para que el flujo de la corriente eléctrica que va a pasar por esta pieza no haya el riesgo, como decía, de quemaduras a la pieza, ¿no? Por corriente eléctrica. Ahora, ¿por qué se tiene, digamos, este tipo de cabezal? Y también el rojo, ¿no? El circular que ustedes ven. Entonces, tal vez algo que en las presentaciones y el otro grupo quizás ha podido mostrar esto, es que el flujo magnético va en una dirección, ¿no? Y nosotros vamos a poder observar cualquier tipo de defecto, siempre y cuando el defecto sea perpendicular a la dirección del flujo, ¿no? Entonces, eso nos limita de cierta manera a que solamente podamos ver algunos tipos de defectos en una dirección, ¿no? Entonces, esta máquina tiene precisamente ese aro que va por ejemplo, los cabezales van en una dirección, digamos que longitudinal. Bueno, el aro que ven, que han visto el rojo, ese ya genera otro tipo de flujo magnético, entonces ese ya va a ser transversal. Eso ya nos permite ver distintos defectos en distintas direcciones en la pieza, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, ya pueden ver que ha desmagnetizado la pieza al final, ha hecho su verificación, le ha puesto una lámpara, con la lámpara ha verificado si hay algún tipo de defecto. Posterior a eso, ha desmagnetizado. Es una cualidad, digamos, de este equipo también, que también desmagnetiza la pieza, ¿no? Porque una vez que se hace la magnetización, dependiendo de a qué tipo de trabajo va a ser sometida la pieza, es necesario desmagnetizarla. Entonces, en esta máquina también la desmagnetiza, tiene un magnetómetro que ha usado al final para ver el nivel de magnetización, que todavía tenía un residual la piecita, ¿no? Como les había dicho, es más versátil este equipo, porque ahora está acoplando, va a verificar otra pieza mucho más grande, ¿no? Entonces va a ser la misma técnica. Está pasando longitudinalmente una corriente y transversalmente también otra corriente con se me fue el nombre de este aro magnético, digamos. Ahora está echando una solución de partículas magnéticas líquidas, fluorescentes, y a continuación va a tomar su lámpara para poder verificar, ¿no? Cualquier tipo de defecto. Ahora, como lo había mencionado también una de mis compañeras, y está dependiendo de a qué procedimiento, a qué tipo de código no se va a adecuar esto, este procedimiento, la cantidad de luminosidad que se necesita para poder visibilizar estos defectos.
También el personal técnico tiene que ser un personal técnico que esté avalado, ¿no? Y bajo una norma que se avala al personal técnico, que tiene que tener ciertas horas de haber realizado inspecciones tanto con líquidos penetrantes, también con partículas magnéticas, la experiencia, inclusive tienen que tener, como en algunas otras exposiciones nos han comentado, exámenes visuales, ¿no? Que incluso no tenga ningún problema de daltonismo, quizás que le haga tal vez confundir colores y demás. Entonces, el personal técnico también tiene que ser calificado, ¿no? Para poder realizar este tipo de inspecciones. Como ven, podemos decir que otra de las ventajas, digamos, que en este tipo de trabajos, de este tipo de inspecciones con partículas magnéticas, el equipo puede ser simple, como lo hemos visto con el yugo magnético, o también puede ser más complejo, ¿no? Como lo podemos ver acá. Y este mismo puede tener controles que nos permiten controlar la corriente eléctrica, ¿no? Que depende de eso también el grado de visibilidad, ¿no? De sensibilidad que tengamos para ver los efectos en la pieza, ¿no? Por ejemplo, se puede decir que en comparación con las partículas, con los líquidos penetrantes, un ejemplo puede ser que si tenemos una pieza que ha estado pintada anteriormente, digamos, y se retira la pintura, pero es posible que la pintura se haya metido, digamos, en la grieta. Eso provocaría que no se pueda visibilizar bien, digamos, con los líquidos penetrantes. Sin embargo, con esta técnica, ya teniendo un flujo magnético atravesando esa grieta, no importaría si esa grieta está contaminada, ¿no? Con otro tipo de contaminantes. Entonces, se va a poder visibilizar de todas maneras ese defecto. Es una de las ventajas también de este método. Aquí pueden ver otro proceso también industrial. Ya es casi similar al otro, con una máquina muchísimo más mucho más, ¿cómo le podemos decir? Avanzada, ¿no? En su tecnología. Donde ya, esta máquina es de Magnaful, si no me equivoco, y Magnaful es una empresa que fabrica, ¿no? Me parece que tiene toda una línea, aquí está Magnaflux, que tiene una línea de distintos, desde yugos magnéticos hasta equipos súper sofisticados para realizar las pruebas de partículas magnéticas, y no solo partículas magnéticas, ¿no? También tienen otro tipo de equipos para ultrasonido, rayos ultravioleta, si no me equivoco, rayos X, también. Entonces se especializan, me parece, en este tipo de inspecciones para ensayos no destructivos. Como ven, es el mismo procedimiento. Se tiene una cámara oscura donde están los técnicos verificando cualquier tipo de falla o defecto. Esta máquina ya nos puede incluso ofrecer reportes, informes de cómo han salido los resultados. Imagino la corriente que se ha utilizado. Se puede guardar, digamos, para distintos tipos de piezas, un distinto tipo de procedimiento. Entonces, como no solamente fabrican un solo tipo de piezas, entonces se va adecuando a distintos tipos de piezas, ¿no? Hay también, ¿no? Otra ventaja, ahí se puede ver otra ventaja, ¿no? El equipo se puede adaptar, ¿no? A este tipo de procedimientos se adapta a piezas pequeñas, como piezas grandes, tal vez hasta difíciles algunos lugares difíciles de alcanzar. Entonces es bastante versátil. Este ya es otro tipo de equipo, ¿no? Es como un equipo de soldar que tiene como un transformador dentro, un embobinado para generar corriente. Es de tipo pinzas. Acá lo están aplicando para la verificación de defectos me parece son ejes. Sí, son ejes macizos de acero
primeramente están mezclando, haciendo como un tipo de mezcla de la solución de partículas magnéticas con agua. Posteriormente van como ven, echando esta mezcla sobre todos estos ejes. Y posteriormente le van a aplicar una corriente para magnetizar todas estas piezas. Y de la misma manera, es un poco más rústico, ¿no? Este procedimiento, pero es más, es igual aplicable, ¿no? Bueno, aquí como pueden ver en las indicaciones, se va a aplicar una corriente de magnetización elevadísima de 1500 a 2000 amperios, donde ya una vez que realizan, como pueden ver, con las pinzas van realizando la magnetización. Esto es con corriente alterna. Como ven, el equipo no es, digamos, muy complejo, ¿no? Es similar a un equipo de soldar, pero tiene que ser adecuado para este tipo de procedimientos, ¿no? No es adecuar cualquier equipo de soldar a este tipo de trabajos. Bueno, siguen haciendo el mismo procedimiento, ¿no? Están echando la solución, están magnetizando las piezas. Ahora ya han llevado un cuarto oscuro, seguramente esto lo han oscurecido el lugar, el ambiente, y de la misma manera con una lámpara UV van a ir observando si es que hubiera algún tipo de defecto. Como ven, aquí en ninguno de estos ejes por ahora están encontrando algún tipo de defecto, pero ya acá, por ejemplo, si pueden ver, ya se ha presentado uno. Este ya lo tienen incluso marcado. Seguramente era solo para demostrar cómo se hace el procedimiento, ¿no? Pero este ya lo tienen marcado y se puede observar ahí el defecto que han encontrado. Bueno, más que defecto, se me fue la palabra, perdón. Pero bueno, van a continuar, bueno, es el mismo procedimiento, ¿no? Continúan buscando más grietas y las van marcando. Y de la misma manera, ¿no? En otros procedimientos, por ejemplo, en piezas pequeñas o en piezas grandes o en tuberías, hemos visto lo mismo, ¿no? Encuentran la fisura, encuentran la grieta y la marcan, ¿no? Y según el tipo de aplicación que tenga o el código que estén adoptando o el procedimiento que vayan a adoptar para la verificación, control de calidad, miden estas grietas. Ya, si es que digamos que el código nos dice que es de un sexto, digamos, lo admisible, un sexto de pulgada, si es admisible, entonces esa pieza pasa. Si es mayor a un sexto de pulgada, esa pieza se descarta. Otras normas, digamos, más que normas, otros procedimientos, otros códigos, indican que cualquier tipo de grieta no se acepta, cualquier tipo de fisura no se acepta. Entonces, dependiendo de a qué final tienen estas piezas y según el código adoptado, vamos a ver si se acepta o se rechaza la pieza, ¿no? Bueno, igual hemos encontrado en algún lugar que decían, por ejemplo, en piezas automotrices, es prácticamente el método pasa, no pasa. Si se encuentra cualquier tipo de falla, cualquier tipo de fisura, no pasa. Entonces se descarta. Como les dije, es dependiendo de qué código, ¿no? Si se adopte. Y las van marcando así, dependiendo del técnico, también las miden, ¿no? En este caso seguramente no es muy crítico, digamos, porque están desbastando esa fisura seguramente para ver si es algo más crítico, tal vez es una falla en la fundición que puede, tal vez un hueco interno puede generarse o algo así, y lo están desbastando seguramente para ver si esa fisura es todavía más profunda, ¿no? Bueno, igual como habían comentado mis compañeras, este método, entre sus ventajas,
se puede detectar también discontinuidades subsuperficiales, ya que se encuentran a una distancia de 6 milímetros, como lo habían dicho, más o menos, ¿no? Dependiendo de la superficie visible. Pero no hemos encontrado ese tipo de ejemplos, digamos, que se realicen para hallar fallas subsuperficiales con este tipo de método. Porque si se lo hiciese con partículas magnéticas en polvo, digamos, que son secas, depende de incluso cómo se va haciendo la limpieza después de la magnetización y después de echar las partículas magnéticas, cómo se hace la limpieza, ¿no? Si insufle, entonces si se lo insufla con mucha fuerza, es posible que estos defectos, fallas subsuperficiales no se puedan observar bien, ¿no? Entonces, un ejemplo puede ser que, digamos, estoy desbastando una pieza fundida y resulta que comienzo a encontrar muchos poros, ¿no? Entonces, puedo seguir desbastando o puedo aplicar ya partículas magnéticas sobre esta pieza para ver si continúan habiendo más poros, ¿no? Y ya de una vez descartar la pieza y proceder con otra, ¿no? Es más para piezas donde sabemos que va a haber algún tipo de efecto subsuperficial, ¿no? Entonces, por eso no hemos encontrado muchas aplicaciones para hallar ese tipo de fallas, ¿no? Pero sí se puede encontrar este tipo de defectos, pero sabiendo bien, si estamos pensando que vamos a encontrar este tipo de fallas, entonces no insuflar muy fuerte o algo así, ¿no? Tener el cuidado de no retirar mucho las partículas, ¿sí? Bueno, igual obviamente estas fallas subsuperficiales pueden observarse ya en la superficie, ¿no? Entonces eso nos permite, es una ventaja de este método, que si hubiese algún tipo de esas fallas, pueden observarse en la superficie porque las partículas magnéticas se van a quedar sobre ese defecto, ¿no? Sobre esa fisura, sobre ese espacio que tal vez haya vacío. Eso por parte de la explicación un poco de los videitos que tenemos, que hemos podido mostrarles para que se pueda ilustrar mejor este tipo de aplicación. Quizás mi compañero Carlos tenga algo más que acotar antes de finalizar la presentación. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Algo importante que también se debe recalcar es que tenemos una norma, ¿no? Que es la ASTM, la E709, ¿no? Que prácticamente esta norma lo que hace es, o lo que es una guía que nos describe las técnicas para o cómo debemos dar el examen con partículas magnéticas, ya sean en métodos secos o húmedos, ¿no? Entonces nos quiere decir que es un método no destructivo para la detección de fallas. También puede utilizarse para materias primas, productos semiterminados y productos terminados, ¿no? Entonces es importante recalcar que la norma solo es una guía, ya es una guía para realizar este tipo de métodos, ¿no? Lo que sí nos va a permitir darnos la aceptación de cada método son los códigos que se tiene para cada tipo de material, ¿no? Entonces nosotros debemos diferenciar qué es una norma y qué es código, ¿no? La norma simplemente es una guía que nos ayuda o ayuda a cómo realizar este tipo de métodos, ¿no? Y el código nos va a ayudar a realizar la aceptación de cada método que realizamos, ¿no? Eso como conclusión, ¿no? Queridos compañeros y doctor. Bien, muchas gracias. Ha sido bastante interesante ver los videos porque hay algunas cositas que quisiera comentar, por favor. No sé si pueden volver a la cuarta diapositiva, creo, antes de dar paso a las preguntas. Quisiera hacer unos pequeños aspectos que quisiera recalcar que se les ha pasado, pero no creo
que haya sido, digamos, porque se hayan descuidado, sino que son realmente interesantes que hacen a este método bastante atractivo, ¿no? Creo que la cuarta diapositiva que ha mostrado, donde se habla de dos técnicas, creo, dos métodos, algo por ahí era, a ver, creo que era la cuarta o tal vez la quinta. Bueno, a ver, lo pueden ver ustedes con más calma, pero la diapositiva decía lo siguiente, si es que no me falla mucho la memoria, algo así como que la técnica de partículas magnéticas tiene el método de partículas secas y el método de partículas húmedas, algo por ahí. Sí. A ver. Ubicaron esa frase que es interesante y la vamos a comentar un poquito. ¿Es esa? Es después de esa, Tania. Más. Recuerdo que estaba al principio. Esa. Bien, les paso la pregunta al grupo. Ahí dice métodos de partículas magnéticas. La guía cubre dos técnicas principales, el método de partículas secas y el método de partículas húmedas. Hablamos al respecto, creo que la anterior clase. ¿Quién podría comentar cuál es el error de esa frase? Sí, doctor, has habido un error. Son técnicas de partículas secas y técnicas de partículas húmedas. Se nos ha ido en la diapositiva. Entonces, ¿cómo debería estar más correcto? Es el método de partículas magnéticas y son las técnicas principales, que son las técnicas de partículas secas y técnicas de partículas húmedas. Excelente, ¿no? Entonces, miren, parece una cuestión de forma, pero es bueno que comprendamos esa parte para que tengamos un lenguaje apropiado, ¿no? Un lenguaje ingenieril, como se diría. El método es bastante grande, es como un paraguas, recuerden siempre eso, y las técnicas son variables que puede tener, digamos, el método, ¿no? En este caso, el método sí es el método de partículas magnéticas o magnetizables, y las técnicas dentro del método serían la técnica de partículas secas y la técnica de partículas húmedas. Recuerden también que dijimos que en algún momento, esto es muy dinámico, debido al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, una técnica puede pasar a ser un método, ¿no? Entonces, eso es muy dialéctico, eso puede suceder. Bueno, de todas maneras está bien. Luego, una cosa que quisiera resaltar es a partir de uno de los videos,
No sé si pueden mostrar la parte del video donde están utilizando el yugo en una pieza de 90 grados. Les felicito. Los videos por lo general son pesados, pero ustedes se han ingeniado para que podamos ver bastante bien, ¿no? Y no tengamos problemas. Ha sido muy bueno. Fíjense, esa partecita miren. Ese es un yugo, ¿no? Los que han pasado con nosotros en la carrera Laboratorio de Partículas Magnéticas han visto cómo este yugo trabaja. Los que no lo han hecho lo van a ver pronto, de aquí a 2 semanas creo que es la práctica. Pero quiero que pongan atención en las patitas del yugo, ¿no? Las patitas del yugo son bastante flexibles, son muy versátiles, permiten básicamente adecuarse a cualquier tipo de superficie, inclusive si es circular. Entonces, el uso del yugo, el manual en este caso como magnetizador, nos permite utilizar el método, ¿no?, de partículas magnetizables con la técnica del yugo, por así decirlo, en diferentes ocasiones y en escenarios muy distintos, ¿no? Referidos principalmente a la configuración de las piezas que nosotros queremos ver. Es muy interesante, es muy importante también que las patitas, como ustedes ven, calcen perfectamente a la superficie, ¿no? Y eso es posible mediante el manejo manual de las patitas que se mueven digamos, al capricho del operador, cosa de que éste pueda obtener el campo magnético deseado para que las partículas puedan realmente congestionarse en el lugar donde nosotros tenemos algún defecto, ya sea superficial o un poco dentro, ¿no? Han dicho ellos 6 milímetros. Nunca olviden esta cifra, que se considera, digamos, el límite permisible para la detección de discontinuidades. 6 milímetros con corriente continua. El día de hoy felicito al grupo, han tocado bastantes cosas y muchas de ellas van a estar presentes en el control, les comento. Así es que agradezcan al grupo que ha hecho incidencia en muchas cosas que tal vez en la anterior exposición no ha sido muy bien detalladas. Bien, ahora sí, y quisiera por favor que pasen a las preguntas del grupo. Un método que tiene técnicas muy interesantes, muy actuales. Se han dado cuenta que se puede aplicar a piezas en serie bajo la consigna de fabricar un equipo específico, pero eso se justifica muy bien cuando la cantidad de piezas que se fabrican aquí van por centenares o por miles inclusive, ¿no? Entonces, es muy bueno el método cuando se trata de dinamizar el sistema de control, en especial el control de calidad. Es prácticamente insustituible, ¿no?, por la cantidad de piezas que se puede, digamos, evaluar en una cantidad de tiempo relativamente corto. Es por eso que este método supera la cuestión de líquidos penetrantes en ese aspecto, ¿no? Es realmente un método muy interesante, muy utilizado, y como les dije, en producciones en serie de piezas de diferente tamaño, de diferente geometría, no encuentra sustituto, ¿no? Por la sencillez, por la eficacia y por muchos otros aspectos. Muy bien, entonces, jóvenes, antes de ir a charlar con los jóvenes para la próxima semana, preguntas, por favor, adelante, quienes quisieran tener alguna duda, el grupo atento para poder conversar un poco. Bien, estamos bastantes hoy día, 60 somos, así es que supongo que habrá siempre inquietudes de los presentes. Adelante, por favor, a las preguntas del grupo. ¿Tuvieran algún precio del costo, digamos, de los ensayos de partículas magnéticas comparado? Me refiero por juntas soldadas, si tuvieran algún costo, ¿han visto algo comparado con el de tintas penetrantes, digamos? ¿Cuál sería más barato, cuál más caro, cuál la diferencia? Muy bien, adelante. El grupo logró conseguir, o el grupo anterior tal vez tiene ese dato, que también hicieron partículas magnéticas,
Tienen algo relativo a costos. Ahora son bastante, digamos, es un terreno muy de arena movediza hablar de costos. Lamentablemente esa es nuestra situación y también ¿no? Han cambiado mucho, han cambiado mucho las circunstancias, pero de todas maneras, no sé si alguien tuviera... Inge, no, la verdad es que no hemos podido llegar a eso, ¿no? De investigar los costos de la aplicación de este método. Comprendo, y no los culpo porque este todo, digamos, de manera industrial, a gran escala, no se aplica en nuestro medio por razones que ustedes han dicho. De todas formas, Sigfrido, nosotros, para la práctica y que tú vas a venir, hemos comprado recientemente partículas magnéticas para el laboratorio y nos han entregado ayer. Eso para ustedes más que todo, ¿no? Para el grupo de personas que no han hecho esta práctica. Entonces, el día que hagamos la práctica, yo voy a pedir el costo, bueno, cuánto han costado las partículas, y, en fin, también han comprado líquidos penetrantes y voy a solicitar que nos indique la dirección de carrera cuánto han invertido para comprar este tipo de equipos. El yugo manual que ustedes han visto, bueno, hasta no hace muchos años, unos 2, 3 años atrás, tenía un costo de $700 a $1,000, más o menos eso era. No sé, no creo que haya cambiado sustancialmente. Lógicamente, el precio en bolivianos ya es otro, ¿no? Entonces, ese dato yo me comprometo a darles, Frito, ya de una manera bien concreta, porque han hecho varias cotizaciones también acá, antes de comprar líquidos y las partículas. Entonces van a tener una referencia relativamente fresca de cómo están estos, los precios en el mercado nacional. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. Una consultita, ingeniero. El tema de, bueno, cuando usan el yugo, ¿cuál es el procedimiento de desmagnetización de las piezas? Como ustedes dicen, solo va para prácticamente aceros al carbono, baja aleación y demás. ¿Cuál es el procedimiento? Porque entonces en el ensayo deben venir también con el procedimiento de desmagnetización de los equipos y cómo esto afecta a las piezas en caso de que queden magnetizadas las piezas. Muy buena pregunta. Han mencionado algo, tanto el grupo de la anterior semana como el grupo de hoy. Efectivamente, cuando la pieza se magnetiza, queda un campo magnético residual y, bueno, es importante sacarlo, ¿no? Entonces, hay varias técnicas para poder hacer este procedimiento, pero de todas formas, adelante el grupo, por favor, ¿cómo y por qué se desmagnetiza una pieza que ha sido sometida al ensayo de partículas magnetizables? Adelante. Yo, doctor, en el caso de los yugos, cuando se aplica la corriente continua y ya después de realizar cualquier técnica, ya sea de partículas secas o húmedas, cuando se utiliza corriente continua, se realizan como breves disparos del mismo yugo de un lado y del otro, o sea, se va girando el yugo, ¿no? Y ahí con el magnetómetro ya se ve que ¿cómo se llama? Que el magnetismo residual ya baje. Creo que no baja así completamente a cero, pero sí al momento de realizar los disparos en corriente continua de un lado al otro, sí se desmagnetiza. Y en el caso de la corriente alterna, vi que se desmagnetizaba encendiendo el yugo y empezando a girar sobre la pieza. Se empieza a girar, obviamente sin tocar la pieza, se gira y se lo va alejando, ¿no? O sea, realizando círculos y alejándolo. Eso sabíamos, sí.
Perdón, se me cayó un poco el audio a mí, no pude escucharte, Adriana. ¿Podrías repetir, por favor, la última parte? Claro. En el caso de corriente continua, encima de la pieza, sin tocarla, se realizan los disparos del yugo, o sea, como encendiéndolo una y otra vez, de manera, o sea, girando, ¿no? El yugo de una pata del polo, no sé, del polo norte a sur y después girándolo de sur a norte, ¿ya? Y así se desmagnetiza cuando se ha realizado el ensayo, la técnica con corriente continua. Mientras que cuando utilizamos con corriente alterna, se realiza el encendido del yugo y en forma circular, obviamente sin tocar la pieza, se va realizando giros o círculos y se va alejando y ahí ya se desmagnetiza la pieza. Así es, esa es la técnica más utilizada para poder desmagnetizar. No es aconsejable que una pieza se quede con un residuo de huesos necesario. Y otra cosa también al respecto que quisiera mencionar, ustedes lo han hecho, pero quiero recalcar, ¿no? Si ustedes han creado un magnético, digamos, norte a sur, que venga de izquierda a derecha, o sea, digamos, de manera horizontal, discontinuidades que sean horizontales no pueden ser detectadas, ¿no? Porque el campo simplemente no los va a notar. O sea, la discontinuidad tiene que estar siempre perpendicular al campo magnético que ustedes estén creando. De ahí la necesidad de hacer las inspecciones de manera circular, o sea, ir dándole vueltas al yugo, en el caso de utilizar el yugo, cosa de que la perpendicularidad de las discontinuidades siempre caiga en algún momento al campo magnético que yo estoy creando. Eso es muy importante, ¿no? Porque de otra forma podemos detectar discontinuidades que estén paralelos al campo magnético que yo he creado. Eso es muy, muy importante en esa técnica, ¿no? Eso también lo vamos a ver en el día de la práctica cuando hagamos esta actividad en Cotacota. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Listo, compañeros. Entonces, bueno, todos creo que están ansiosos por la actividad del control. Así es que, bueno, les comento que vamos a continuar con las actividades programadas. Les pediría al grupo 7 y 15, por favor, que un ratito se queden conmigo. Los demás pueden ir a descansar un momento. Es las 19:55. A las 20:15 vamos a abrir entonces el formulario, van a recibirlo por WhatsApp y va a estar abierto por 30 minutos. Son 20 preguntas de respuesta múltiple, van a tener 30 minutos para hacerlo. Bueno, vamos a dar 5 minutos extra, digamos, para que entren al formulario, puedan enviarlo, etcétera. Pero, como les dije, a las 20:15 exactamente van a recibir ustedes el link del formulario mediante WhatsApp. Ya estén atentos al WhatsApp. Va a llegar, entra al WhatsApp y ustedes ya básicamente pueden empezar a responder el cuestionario. El cuestionario se va a cerrar automáticamente, entonces, a las 20:50 minutos. Y con eso acabaríamos las actividades del día de hoy y yo pasaría a la evaluación. Bien, entonces la mayoría de ustedes, por favor, vayan a descansar un ratito. El grupo 7 y el grupo 15, por favor, si pudieran conversar conmigo. Empecemos con el grupo 7. ¿Hay alguien del grupo 7?